Muy buenos días, jóvenes. Muy buena tarde. Esperando que se encuentren muy bien. Bueno, antes de comenzar, antes de iniciar, les digo buenos días o buenas tardes o buenas noches incluso en el espacio de la comodidad de tu hogar en cuanto tú veas este video, esta grabación, esta clase que tu servidor pues te preparó, eh, pues gozoso, feliz, contento de compartirte la información de bioquímica en relación a la introducción, ¿sí? A esta ciencia tan, tan llena de información, tan impactante y pilar para las ciencias médicas. Vamos a iniciar con la introducción a la bioquímica. Te dejo las bibliografías con las cuales trabajé. Con la mayoría trabajé con lo que es bases moleculares de la vida y también con química de los alimentos de Salvador Badul. También trabajé con una página científica que se llama Khan Academy, por si tienes la oportunidad de poderla ver, poderla observar, indagar sobre todos sus libros. Pues es muy, muy buena esa página. Disculpen un poquito el ruido que se está presentando en relación a la grabación de este tema, debido a que mis vecinos pues tienen mascotas muy, muy escandalosas. Discúlpenme, permítanme. Bueno, pues vamos a arrancar. No creo que esta mascota del vecino se silencie. Bueno, a menos de que, obviamente, que el propio dueño haga algo. Pero pues vamos a echarle. Espero que no haya interrupción en relación a ello. Mil disculpas. Espero que este espacio haya sido provechoso para que hubieras acercado tu cuaderno de notas y también, pues, enriquecer la información con la investigación que tú hiciste. ¿Sale? Bien. Como sabes, pues también es parte importante llevar una guía en relación a los temas a trabajar y pues vamos a hablar de lo que es introducción a la bioquímica, conceptos que tú investigaste y también vamos a hablar de elementos químicos involucrados al funcionamiento celular. ¿Qué elementos químicos? Pues dentro de los conceptos tú indagaste esta información muy importante en cuanto a lo que son los bioelementos y las biomoléculas que vamos a citarlos en esta presentación. ¿Sale? Bien, arrancamos con esta pequeña ilustración, con esta pequeña imagen que nos puede mencionar que nos puede invitar al análisis de que nuestro cuerpo debe estar totalmente en equilibrio, ¿sale? Que nosotros somos parte de un todo y ese todo también a nosotros nos constituye y que pues aquí podemos observar los elementos químicos de la vida, la naturaleza tal cual, viento, fuego, tierra y agua, y que esto pues también a nosotros nos constituye desde el punto de vista químico y físico también, ¿sale? Y que esto pues desde un punto de vista central nosotros debemos encontrar un equilibrio en todo esto, ¿sale? Eh, Tomando en cuenta la filosofía, ¿por qué? Porque pues es una ciencia también ancestral, toma de la mano la conciencia de análisis de la ciencia, de todos aquellos filósofos que se hacían una pregunta, ¿no? Como indagación, o sea, de qué estamos hechos, qué venimos a hacer en este mundo, de qué estamos rodeados, y todo ese tipo de preguntas vio como piedra angular este, a la filosofía de este griego que se llama Empedocles, filósofo con una teoría tal cual indagatoria hacia el materialismo. Él tenía más o menos un principio filosófico hacia esta tendencia, que decía que el funcionamiento de toda diversidad del universo está formado por cuatro principalmente raíces, ¿no? La tierra, el agua, el aire y el fuego. Pues obviamente este filósofo fue antes que Aristóteles, ¿sí? Mucho antes, entonces 1490 a 430 antes de nuestra era, considerando también
que él fue el iniciador, ¿no? De decir, bueno, pues vamos a empezar a ver, vamos a empezar a analizar de qué está hecho el ser vivo, ¿no? El ser humano. Él decía que tomando en cuenta su doctrina de los 4 elementos de la naturaleza, mantuvo esa filosofía antigua, ¿sí? Que eso estaba constituido el hombre, y desde el punto de vista de inicio, a este filósofo lo consideraron como pues una persona no muy, muy cuerda con lo que decía. Entonces, pues muchos filósofos de su era pues lo consideraron como un demente. Entonces, hasta que llega Aristóteles en el año 300 antes de nuestra era y retoma la filosofía de Empédocles, considerando las raíces de los 4 elementos, ¿sí? Que así es como estaba constituido el hombre y que esto era parte, o sea, que todo lo que rodeaba al hombre constituía al propio hombre, ¿sí? Entonces, él también decía que existía una explicación de la combinación de elementos por acción de 2 fuerzas contrarias, como por ejemplo la amistad del odio, que sin uno no puede existir el otro. Entonces, desde un punto de vista también antagónico, también tenemos una relación muy estrecha con ello, como decirlo así, que los elementos químicos entre positivos y negativos se atraen, también tiene una lógica ante todo esto. Y pues también él empezó a formular su filosofía del desarrollo del universo, que opera en virtud de las leyes de la naturaleza. Y curiosamente también esto tiene muchísima lógica, ya que pues las leyes de la física, la gravedad, la fuerza, y muchas teorías de la misma física, la teoría de la relatividad, la teoría de la cuerda, la teoría M, todo esto también tiene mucha lógica, y él fue uno de los obviamente, partícipes al inicio de esta filosofía. Y también él dio las premisas de las teorías que formuló Charles Darwin, ya sabes, un biólogo muy importante en los estudios de la selección natural y la evolución continua. Entonces, ¿quién inició con todo esto? Fue este griego, y pues hasta el año del Renacimiento se volvió a retomar su teoría, hasta el sol de hoy, que pues se sigue investigando más y más y más sobre la pregunta inicial de qué estamos hechos. Bien, introducción a la bioquímica nos da este párrafo, nos guía este pequeño párrafo a estudiar las sustancias presentes en los organismos vivos. Esto más que nada, sustancias en qué relación, una generalidad colectiva en el tecnicismo de sustancias. Sustancia química trae por añadidura toda aquella partícula o elemento químico o molécula que puede llevar a cabo una acción, una reacción química dentro de un ser vivo. Entonces, ¿de qué estamos hechos nosotros? Pues de sustancias químicas, ¿no? O sea, de toda una serie de cosas que en conjunto, pues obviamente a nosotros nos da la estructura, nos da el funcionamiento y obviamente llevar a cabo reacciones químicas hacia los procesos vitales que nosotros manifestamos. Entonces, como introducción a la propia materia, vamos a ver de esto, ¿no? Vamos principalmente a indagar, a hacer una pregunta de qué estamos hechos. Una vez de que respondamos a esta pregunta, hacernos otra, qué reacciones químicas se presentan entre la propia estructura que nosotros tenemos, ¿sí? Y también entender los procesos vitales de cómo se lleva a cabo este conjunto de reacciones químicas para llevar a cabo el proceso de respiración, el proceso de oxidación, el proceso de hidratación y toda esa serie de cosas que vamos a estar indagando, ¿sí? ¿Desde qué ángulo? Desde el funcionamiento y entendimiento de la estructura de nuestra unidad funcional de todo ser vivo, que es la célula, y que en este caso, pues su estudio de la célula eucariota principalmente, que es la que nos constituye a nosotros, estudiar su anatomía, su histología, su ordenamiento, vaya, de cómo ésta trabaja, ¿sale? Y pues los últimos 2 renglones nos mencionan que esta ciencia es una rama de la química de la biología y que es una ciencia relativamente nueva. ¿Por qué es una ciencia relativamente nueva? ¿Por qué? Porque tiene aproximadamente 120 años de estudio.
Tenemos ciencias que se involucran a nuestra materia, como pueden ser ciencias interdisciplinarias y ciencias que se relacionan tomando otro camino adverso, pero que siempre va de la mano con también apoyar a la materia en unidades de comprensión. Como que ciencias interdisciplinarias, como puede ser la física, la química, la biología celular y la evolución, y también aquellas que se relacionan, ¿sí? O sea, que una situación muy importante a unidades de estudio, como puede ser la genética molecular, como puede ser la fisiología y también la farmacología. Entonces, esta materia pues tiene mucha ambición de ver muchos temas, ver muchas unidades de estudio y que este cuatrimestre, este semestre, este tiempo que nos tome para estudiar la materia, pues decirlo así, que es muy, muy corto, pero que nosotros vamos a echarle todas las ganas para tratar de abarcar todos los temas, todas las unidades, ¿sí? Lo más ambiciosamente posible y también decirles que sean autodidactas, sean proactivos en relación a su estudio, ¿va? Para que esta materia como cimiento y pilar siga siendo fundamento que ustedes sigan estudiando hasta el final de su profesión, ¿sí? Su licenciatura, vaya, ¿va? Y pues continuamos con esta pregunta que habíamos mencionado al principio de nuestra presentación, de qué estamos hechos. Pues para poder dar respuesta a esa pregunta tenemos que estamos hechos de los elementos químicos de la vida, principales elementos, ¿sí? Y que estos elementos químicos de la vida están constituidos en tres diferentes proporcionalidades, primarios, secundarios y terciarios, y que en este caso, pues los que son primarios, pues están proporcionados muy, muy vastamente en nuestro cuerpo, que constituyen los átomos químicos de la vida, los elementos químicos de la vida en su forma sencilla, en su forma individual, que cada uno de esos elementos tiene su propio peso atómico, tiene su propia masa molecular, su masa molar, perdón por decir molecular, tiene su propia masa molar y tiene su propia caracterización energética, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Pues el carbono, el oxígeno, el hidrógeno y el nitrógeno son aquellos que están muy ambiciosamente en el cuerpo, ¿sí? Que constituyen toda nuestra materia orgánica como tal, toda nuestra estructura, y que pues algunos autores dicen que también se incluye el fósforo, ya que pues lleva a cabo reacciones químicas muy importantes a nuestra fisiología. Eh, y hay autores que dicen, bueno, pues no tanto así, podemos el fósforo como un bioelemento secundario, no hay ningún problema, ¿sale? Todo depende de la función y la porcentualidad en la cual se presente a nosotros en nuestro cuerpo, como dar respuesta a esa pregunta de qué estamos hechos, pues estamos hechos de esto, ¿no? Y en este caso, pues de los elementos secundarios, pues tenemos el fósforo, potasio, cloro, calcio, el fósforo, ahí está, el azufre, magnesio y hierro, y que estos se encuentran en un 4.9% aproximadamente. Y por último tenemos un 0.1%, ¿sí? Que son los elementos terciarios, que es el yodo, el zinc, el cobre, el flúor, cobalto y silicio, ¿sí? Tenemos aquí los elementos químicos de la vida. Continuando, tenemos aquí una pequeña descripción de los elementos primarios, que también se le conocen como organógenos, ya que a nosotros nos constituyen ambiciosamente, y aparte es la estructura esquelética de toda nuestra composición química. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el carbono? Pues es un elemento que puede ser tetravalente, ya que puede generar 4 diferentes enlaces y que pues obviamente forma el esqueleto estructural molecular, ¿no?, de nosotros. Después tenemos el hidrógeno, el elemento químico más noble, más sencillo, más pequeñito, y que se puede combinar con cualquier otro elemento que se pueda unir, ¿no? Tenemos el oxígeno, es uno de los más abundantes en nuestro cuerpo, y que trabaja en el punto de estar robando energía para llevar esa energía de un lado a otro, de un punto A a un punto B, y por ende pues necesitamos muchísimo del oxígeno, ¿sí? Para obtener energía, y como dice aquí, pues es el que necesitamos para respirar, ¿no? Llevar ese intercambio de gases al sistema respiratorio, que más adelante vamos a estar hablando de ello. El nitrógeno, que es importante elemento químico, que le da la estructura general
a las proteínas, y que nosotros pues es una herramienta molecular muy importante y maravillosa que realiza sorprendentes reacciones químicas entre funciones y estructura. Pues la constitutiva general es la proteína. Entonces el nitrógeno es este elemento químico que forma la proteína y también la información genética que ésta vive dentro del núcleo celular, como es el ADN y posteriormente el ARN. ¿Sale? Entonces, vamos a estar hablando también de los ácidos nucleicos, ¿sí? Del ácido desoxirribonucleico, que es el ADN, y del ácido ribonucleico, que es el ARN. Vamos a estar hablando de ello y también de la formación de proteínas, qué función realizan, por qué de su estructura, por qué el nitrógeno es tan importante, ¿sí? Entonces aquí tenemos estos bioelementos que son parte del 95% de nuestro cuerpo. Después vamos a los electrolitos, o llamados también comúnmente como compuestos iónicos, ya que estos tienen una conductividad eléctrica, ya que estos son conductores de electricidad, por así decirlo, y estos se encuentran aproximadamente entre un 4.5 o un 4.9%, y aquí están, ¿sí? El fósforo, el azufre, el sodio, calcio, potasio, cloro, magnesio y hierro, que son muy importantes, y que estos van a generar un proceso de derivar la energía eléctrica producida del cerebro hacia obviamente, hacia todos los órganos y sistemas y células. Y por último tenemos hasta estos que son muy importantes también, pero tenemos una constitutiva estructural nosotros hasta un 0.1%, como puede ser el yodo, el zinc, el silicio, el flúor, el cobalto y el cobre. Estos, a su vez, pues tienen algo muy particular que dicen oligoelementos. Oligo significa muy poco, elementos químicos de la vida. Entonces, estos a nosotros nos constituye de una manera pues muy simbólica, pero su importancia radica en la función que estos pueden desempeñar desde los procesos metabólicos, desde los procesos del sistema endocrino, entonces desde el sistema nervioso. Entonces son muy importantes también, ¿sí? A nosotros nos constituyen muy poquito, pero son muy importantes. Dicho esto, jóvenes, pues nosotros podemos ir a derivarnos a muchísimas preguntas, y que esto nos puede decir, bueno, derivando hacia la ciencia, ¿por qué? Porque nos dicen, no, pues de qué estamos hechos, ¿no? Pues la fisiología nos puede decir que estamos hechos del 65% de agua. La bioquímica nos puede decir de bioelementos primarios, secundarios y terciarios. La física nos puede decir de que estamos hechos del 99.9% de polvo espacial. Entonces, imagínate, ¿sí? De residuo espacial que han dejado las estrellas en el cosmos, y que pues este residuo espacial obviamente llevó a cabo un proceso de reacción química al proceso de la vida aquí en nuestro planeta, porque fue un vínculo favorable donde los elementos químicos se juntaron para formar la célula, y de la célula formar un tejido, y de un tejido órganos, y el conjunto de órganos formar sistemas, así como nosotros vivimos pues cotidianamente, ¿no? Llevando los procesos vitales, un nivel cognitivo, un nivel racional, y pues de que nosotros seguimos evolucionando y tenemos una afinidad con nuestro planeta, ya que nos brinda toda una generalidad en cuanto de que si yo estoy constituido de los elementos químicos de la vida, y que los físicos dicen que es polvo de residuo espacial, y que ese mismo residuo espacial tiene una compatibilidad con nuestro planeta, entonces si yo estoy hecho de carbono, requiero de carbono para vivir. Si yo estoy hecho de oxígeno, necesito de oxígeno para vivir, y que esto pues también mi célula como unidad funcional lleva el proceso de adaptación y evolución constante, ¿sí? Todos los días, a un cierto tiempo, evolucionamos, cambiamos constantemente. Entonces ahora nos vamos a las biomoléculas. Las biomoléculas como tal, también algunos autores le llaman como principios inmediatos, ya que de estos encontramos la energía para que nuestra célula viva. Entonces, el conjunto de elementos químicos, el conjunto, ya sean 2, 3 o 4, ya va a tener el contexto de molécula, ¿sí? Elemento o bioelemento en forma individual, pero ya biomolécula en forma de conjunto, ¿sí?
Entonces, ¿por qué bio? Pues tiene ese prefijo de poner vida, bio es igual a vida, ¿sí? Molécula, pues conjunto de elementos químicos, que esto pues da la oportunidad de generar energía para un organismo vivo. ¿Sale? Bioelemento, pues solamente elemento químico de la vida, que constituye químicamente a un ser vivo. Entonces, ¿qué quiero decir a todo esto? Dentro de las moléculas también existe una clasificación de ser orgánicas o inorgánicas. Y dicho esto, pues, ¿qué es orgánico? Pues todo lo que tenga carbono. A base de carbono va a ser una tendencia en relación al estudio de la bioquímica orgánica. Todo lo que no tenga carbono va a ser una relación estudio a la química inorgánica, como por ejemplo, los hidratos de carbono están constituidos por carbono, hidrógeno y oxígeno. En su particular estructura de bioelemento, pues tenemos los bioelementos primarios, ¿no? Carbono, hidrógeno y oxígeno, pero estos tres se juntan y ya forman una biomolécula llamada hidrato de carbono. Y estaríamos hablando de la química orgánica. Sin embargo, cuando estamos hablando del agua, que el agua está conformada por H2O, que pues obviamente son tres átomos también, tres bioelementos también de clasificación primaria, como dos átomos de hidrógeno o dos elementos químicos de hidrógeno y uno de oxígeno, que es su fórmula química general del agua, H2O, estaremos hablando de química inorgánica. Entonces, desde el punto de vista como te lo expliqué, pues está más parafraseado en este parrafito que está en esta diapositiva, y que pues, si tú gustas, pues también es importante que nosotros apuntemos o que sirva como herramienta guía a la información que se está compartiendo, ¿sale? Que se está charlando, ¿no? Dice, los seres vivos están formados por miles de moléculas diferentes, inorgánicas y orgánicas. El agua, una molécula inorgánica, supone entre el 50 al 95% del peso de una célula, ¿sí? O sea, parte de que la célula necesita agua para vivir, también el agua es una parte estructural de la propia célula. Y entre esto, pues también tenemos inmiscuida los iones o los electrolitos, como puede ser el sodio, potasio, magnesio, calcio, que pueden representar otro 1%, ¿sí? del peso celular. Casi todas las células, casi todas las demás clases de moléculas de los seres vivos son de clasificación orgánica, y las moléculas orgánicas están conformadas principalmente por 6 elementos químicos, tomando como indagación propia que si tiene carbono es orgánico. Entonces tenemos orgánico, esta clasificación de moléculas, y como dice aquí, 6 elementos químicos: el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, que contienen y que puede llegar a tener cantidades mínimas traza o de elementos terciarios, como puede ser zinc, selenio, zinc, incluso yodo, cobalto, ¿sí? Como los elementos terciarios anteriormente mencionados. Este pequeño diagrama nos puede dar como la pauta, aterrizar todo lo que estamos platicando, ¿sí? Que dice, pues, que estudia la bioquímica, la composición química de un ser viviente, ¿sí? La composición química, de qué estamos hechos, ¿no? Es esa pregunta. Y después, de qué está compuesto un ser vivo, pues principalmente de bioelementos, clasificados en primarios, secundarios y terciarios. Son los átomos o elementos químicos que conforman el esqueleto del individuo por parte de los seres vivos, y que el conjunto de estos elementos químicos en forma individual va a formar las biomoléculas, y que son las biomoléculas de la vida. Se le conoce como también principios inmediatos a los nutrientes que éstas brindan a nuestro cuerpo y que se necesitan para el correcto funcionamiento. Y que dentro de las biomoléculas tenemos la clasificación del estudio de la química orgánica y de la química inorgánica. Después, otra importante unidad de estudio es la célula, que nos dice que la célula es la unidad funcional de todo ser vivo, propias palabras de tu servidor, pero que yo sé que es necesario que tú tengas una indagación de información y que tú enriquezcas el concepto de la célula. Y decirlo así, que pues tenemos dos clasificaciones, como es la procariota y la eucariota. La que más nos vamos a pegar al estudio son las células eucariotas, porque es la que a nosotros nos constituye. ¿Sale? Estudiar su estructura, su anatomía, su histología, su correcto ordenamiento de sus organelos,
va a ser nuestra principal dinámica a esta unidad de estudio. La célula en biología, dando un concepto, una definición más amplia, en biología es la unidad más pequeña que puede vivir por sí sola y que forma todos los organismos vivos y los tejidos del cuerpo. Las tres partes principales de la célula son la membrana celular, el núcleo y el citoplasma. Nos dice también las áreas médicas, un pequeño consejo que nos dice las áreas médicas, para tener un estudio más óptimo, una comprensión de los temas más provechosas, más objetivas, tenemos que llevar a cabo un ordenamiento de información. En el caso del estudio de la célula, también nos lleva a cabo tomarnos de la mano hacia un orden. Disculpen, ¿qué pasó? Sí, voy acelerado con su moto. Bueno, disculpen. Como les decía, siempre debemos llevar a cabo un orden en todo nuestro estudio. Este orden nos puede orientar diferentes puntos y después el conjunto de toda la información de forma ordenada, pues nos lleva al análisis más amplio. Entonces, si nosotros nos vamos a estudiar la célula, primero vamos a estudiar la membrana celular y después vamos a estudiar el citoplasma y por último vamos a estudiar el núcleo. ¿Sí? Si nosotros queremos decirlo así como parte 1, parte 2 y parte 3, ya teniendo toda la información en conjunto, pues nosotros ya tenemos una relación más importante sobre la descripción de este tema. Es un consejo que se da muchísimo jóvenes en las áreas médicas para tener una mejor comprensión. Esta infografía ya nos habla un poquito de una forma proporcional, porcentual, de los elementos químicos de la vida, de cómo es de que nuestra célula pues, está químicamente constituida. Carbono un 50%, de hidrógeno un 10%, de oxígeno un 20%, de nitrógeno un 8.5%, de fósforo 2.5%, de calcio 4%, y entre lo que es el azufre, el sodio, el potasio y yodo, otro 5% más. Entonces, un conjunto de toda esta sumatoria pues daría el 100% y nos dice, bueno, pues nuestra unidad funcional de todo ser vivo, ¿sí? Está también evidentemente relacionada con esto, ¿sí? Y que pues también el estudio de la célula nos da por entendido que cada célula pues está constituida químicamente de lo mismo, pero ¿qué es lo diferente de una célula a otra? Su función, ¿sí? Anatómicamente y histológicamente están constituidas de lo mismo. Si hablamos de anatomía y fisiología química de la célula, histológicamente hablando. Sin embargo, la célula del riñón no hace lo mismo que una célula muscular del músculo estriado. Una célula sanguínea no hace lo mismo que una célula de la capa grasa del abdomen, una célula adiposa. Sí, obviamente que cada una de las células tiene su propia chamba. ¿Sí? Bien, pues ahora nos vamos al tema de propiedades biológicas y químicas del agua. Para esto, pues nos vamos a posicionar hacia otra ventana de observación y vamos a hablar sobre el agua. ¿Sale? El agua como tal, jóvenes, pues es la sustancia química de capital importancia imprescindible para la vida y que también a nosotros nos constituye, estructuralmente a nosotros nos constituye. Los eruditos en la ciencia nos dicen que tenemos una proporcionalidad entre un 60 a un 65% de agua y esto nos dice que pues tenemos, obviamente si checamos el peso corporal total de una persona, pues estamos constituidos de hueso, de músculo, de grasa y de agua, siendo el agua pues la que tenga más proporción, ¿sí? Más porcentaje, vaya, ¿sí? Entre todo esto, jóvenes, nosotros podemos orientarnos a qué tanta afinidad tenemos hacia esta biomolécula inorgánica formada por 3 átomos, dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, y qué tanta afinidad química tenemos ante el agua, que si nosotros somos agua, pues necesitamos agua para vivir, ¿sí? Entonces también nos lleva de la mano de la importancia de la hidratación, cómo es de que el agua está constituida estructuralmente en mi cuerpo, dónde se ubica, por qué tengo que saber eso, dónde se ubica,
qué pasa con las reacciones químicas que realiza el agua. Entonces, pues obviamente pues, es un tema pues, muy padre, obviamente de iniciación e introducción a la bioquímica, y como sabemos, pues es parte también estructural de nuestra célula. Dentro de la introducción, el agua es una sustancia de capital importancia para la vida con excepcionales propiedades. Dice, es una molécula sencilla formada por tres pequeños átomos, uno de oxígeno y dos de hidrógeno, con enlaces polares, que estos pueden ser enlaces muy nobles que pueden generar una combinación química con otras moléculas. Dicho así, pues se dice que también el agua es el disolvente universal también, que es incolora, insabora, inodora también, ¿no? Que solamente el agua no tiene sabor ni color, ni olor, ¿no? Como ya lo mencioné, ni olor, ni sabor, ni color. Esta ilustración nos dice que, pues, el cuerpo puede estar constituido hasta el 75% de agua, pero creo que esto ya es una sobreestimación, ¿sí? Hay autores que dicen que es el 60%, otros dicen que es el 65%, pero sin embargo nosotros estamos dentro de una ciencia que no es exacta y esto simplemente es una porcentualidad de acercamiento, ¿sí? Entonces, la mayoría en las situaciones matemáticas cuantitativas, las ciencias médicas toman un porcentaje para orientar al cuerpo científico a tener una relación de numerología para que les pueda apoyar a dar un dato, un diagnóstico. Entonces, ¿qué nos dice? Bueno, pues el agua, como consecuencia de sus propiedades inherentes, ¿qué es esto? Por consecuencia de que la estructura química del agua es esencial y permanece en un ser y que evidentemente no se puede quitar, ¿no? Porque somos parte de ello. Obviamente parte de su estructura química. El agua realiza funciones biológicas imprescindibles para el mantenimiento de la vida. Entonces, imprescindibles evidentemente que nosotros no podemos quitar, ¿sí? Que debe de estar ahí siempre. Entonces, una de sus funciones más importantes del agua es la hidratación, y que nos dice que se la denomina hidratación el proceso mediante el cual se agrega agua a un compuesto en concreto. Es decir, que cuando yo tomo agua me estoy hidratando sin ningún problema, ¿sí? Entonces, yo estoy agregando a mi cuerpo obviamente agua, y esto pues hasta la definición de hidratación, ¿no? Agregar agua a un compuesto en concreto. ¿Qué sería la definición de deshidratación? Deshidratación sería todo lo contrario, ¿no? Quitar agua a un compuesto en concreto, o que este compuesto en concreto, un compuesto químico general en concreto, pierda agua, ¿no? Por diferentes factores. Y esto tendría por consecuencia la definición de deshidratación. Fíjense, tenemos aquí una importante definición para que nosotros enriquezcamos más nuestros conceptos de investigación y también nuestras notas, ¿no? Que nos den la oportunidad de acrecentar nuestro vocabulario médico bioquímico. Una de las principales funciones del agua, menciono, hidratación. Bueno, pues decimos también que el agua es una molécula inorgánica, como ya dijimos, formada por hidrógeno y oxígeno, por sus muy diversas propiedades en el medio en el que se realizan todos los procesos bioquímicos esenciales para la vida. Eso quiero que quede claro. Sin el agua no se puede llevar a cabo un metabolismo. Sin el agua no se pueden llevar a cabo las reacciones químicas ni los procesos vitales que nuestra célula desempeña. Entonces es como el terreno de juego donde se llevan a cabo todas las reacciones químicas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si yo no me hidrato bien? Fíjense, una sencilla situación, pues yo tendría problemas muy grandes, ¿sí? Obviamente no tendría un correcto metabolismo. Es un nutriente no combustible, es decir, que el agua no genera energía. Sin embargo, es el terreno de juego donde se desenvuelven todas las reacciones químicas para obtener dicha energía. Entonces, como les comento, no genera energía, sin embargo, se necesita agua para generarla. Entonces, nos dice también que el contenido en distintas porciones en todos nuestros alimentos consumos. También decimos que no solamente de tomar de la botella de agua, obviamente ingerir agua directamente a la botella de un vaso, ¿sí? Diría, bueno, estamos hidratándonos, sí, claro,
pero también de los alimentos que consumimos, ya que los alimentos también tienen una porcentualidad en cuanto agua, agua en forma natural que se encuentra en el alimento. ¿Sí? Reitero mis disculpas por el ladrerío, que ahora sí que se le agarró la locura al perro de mi vecino, perdón que lo diga así, la mascota de mi vecino, sí, de que más ladra como todo un... Bueno, ya creo que, bueno, seguimos avanzando. Espero que esto no nos moleste. Bueno, otra de las principales propiedades del agua es de que sirve como amortiguador. Un amortiguador como tal, en su propia definición, es un artefacto que puede llegar a generar el soporte de impacto de choque de algo, ¿sí? Para que ese impacto de choque no perjudique hacia una superficie o un objeto como tal. Entonces, desde esa definición tan sencilla, el agua es un amortiguador del impacto de calor de la termogénesis que se presenta en nuestro cuerpo. Obviamente digo termogénesis por el calor que nosotros producimos internamente y que nosotros llevamos a las primeras leyes de la termodinámica, que nos dice que una partícula en movimiento, ¿sí? Dependiendo de su movimiento, de su velocidad, de su desplazamiento, de su peso atómico, dependiendo de su estructura, puede desencadenar obviamente una emanación de calor. Y el calor se mide, obviamente, ¿cómo se mide el calor? Por la temperatura, que es un proceso meramente cómo se desencadena el proceso del dinamismo de una molécula, que el desplazamiento, la velocidad, la distancia, esta puede generar y que pues obviamente genere calor. ¿Sí? Movimiento igual a calor, calor igual a dinamismo, movimiento, energía, vaya. Entonces, nuestro cuerpo pues llega a tener una temperatura tolerante y correcta para nuestro funcionamiento entre 36.5 a 37 grados centígrados. ¿Esto por qué? Porque pues todas las moléculas, todos los elementos químicos de la vida que están obviamente circulando por mi sangre, decirlo así, todos los electrolitos que están viajando por mi sangre, todas las proteínas que están viajando por mi sangre, la grasita, los hidratos de carbono, las células que están corriendo por mi torrente sanguíneo, ¿sí? Estas llevan obviamente una cierta velocidad, llevan un cierto reordenamiento, llevan un cierto desplazamiento. Entonces, esta circulación constante, ¿sí? De células y moléculas dan por consecuencia la temperatura que desencadena la temperatura que nuestro cuerpo tiene. Sin embargo, si nosotros aplicamos la primera ley de la termodinámica, que una partícula en movimiento a una cierta velocidad, a una cierta distancia, a un cierto desplazamiento, pues puede generar temperatura, ¿sí? Puede generar calor, puede generar energía. Entonces, dicho esto, si nosotros empezamos a acelerar nuestro ritmo cardíaco, si nuestra sangre empieza a correr más rápido, pues evidentemente vamos a generar más temperatura interna en nuestro cuerpo. Entonces, para que nuestro cuerpo nuestras células, nuestras proteínas, nuestras moléculas, todo lo que se mantiene en un correcto orden, no llegue a tener una alteración por los golpes de calor o la emanación de calor que se está propiciando internamente, el agua se sacrifica, ¿sí? Para romper sus enlaces químicos como amortiguación para tolerar ese calor. Y que empezamos a tener aquí un intercambio físico de la materia, que puede ser de líquido a gaseoso, y que nosotros tengamos una afinidad con nuestras glándulas sudoríparas, que éstas sirvan como termostato a la medición de temperatura interna corporal, estas se dilaten, se expandan y que de ahí empecemos a perder agua. Entonces, ¿esto qué pasa? Pues la transpiración misma, la sudoración misma, ya que nuestro cuerpo debe estar obviamente debe estar en la correcta temperatura de 36.5 a 37 grados centígrados, ¿sale? Entonces, si no estamos así, obviamente, jóvenes,
aumentamos la temperatura, el agua se sacrifica y pues nosotros tenemos esa pérdida de agua, ese esparcimiento de calor en nuestras glándulas sudoríparas, ¿sale? Si no tuviéramos ese tipo de mecanismo, nosotros pudiéramos morir inmediatamente, ¿sale? Bueno, continuamos. Funciones biológicas del agua, decimos que es el disolvente universal, algunos autores lo dicen así, ya que se lleva a cabo otra reacción química muy importante que se llama hidrólisis. Ahorita te explico la definición de hidrólisis. Entonces, también decimos que es el medio donde se realizan las reacciones metabólicas de nuestro cuerpo. Todas las reacciones químicas de nuestro cuerpo ahí se llevan a cabo. Posee una función activa en la estructura de la célula, es decir, que el agua también es estructura. Tiene una función mecánica amortiguadora en el interior del organismo. Participa como vehículo en el transporte de sustancias en el interior del organismo y en sus intercambios con el medio ambiente. Y también constituye, como también mencioné, a la regulación de la temperatura corporal, ¿sale? Entonces, el agua es transporte, el agua es estructura, el agua es el terreno de juego donde se lleva a cabo todas las reacciones químicas metabólicas para el cuerpo y llevar a cabo todos los procesos vitales, es el disolvente universal, y pues obviamente regulador de temperatura. Imagínate todas las funciones que realiza el agua. Y otra función biológica que anteriormente te mencioné fue la hidratación. ¿Qué más? Función metabólica del agua. Ya nos salimos de la función biológica, como dijimos aquí, y ahora nos vamos a la función metabólica. La principal función metabólica del agua es la hidrólisis. El agua constituye el medio o el terreno de juego, si lo podemos poner así, el medio acuoso en el que se realiza la mayoría de reacciones químicas del metabolismo. En ocasiones, además, interviene de forma activa en las reacciones, en este caso, como puede ser la hidrólisis. Hidro del elemento hidrógeno, lisis de separación o ruptura. Ese es el tecnicismo real de esta palabra. Como definición, ¿qué es hidrólisis? Pues es lisis, es separación y ruptura por parte del hidrógeno, formando puentes de hidrógeno. Pero, ¿qué es la hidrólisis? Pues la hidrólisis, como lo comento, parafraseando ciertos autores, nos dice que es la ruptura y disociación de una molécula de agua para formar parte de otra especie química, ¿sale? Entonces, en este caso, pues, ¿qué podemos decir? Si hablamos de soluciones químicas, tenemos el conjunto de dos sistemas que pueden ser medibles, y entre estos, pues, tenemos los solutos y tenemos el solvente. El solvente, por esencia, siempre va a ser el agua. El solvente que va a llevar a cabo la hidrólisis por parte de los solutos, que esto da como definición a las soluciones químicas, ¿sale? Bien, hidrólisis, como te lo mencionaba, aquí está la definición completa. Ruptura o disociación es una reacción química, una función metabólica del agua, y que nos dice que esta ruptura y disociación entre una molécula de agua y otra molécula, en la cual la molécula de agua se divide, se separa, se rompen sus átomos, ¿sí? Se separan sus átomos para formar parte de otra especie química. Esta reacción es importante por el gran número de conceptos en el cual el agua actúa como disolvente universal o como vehículo de transporte o medio acuoso para llevar a cabo todas las reacciones químicas. Una reacción química, como definición, nos lleva a que se definió como la separación, combinación o reordenamiento de los átomos. Siempre va a pasar eso, jóvenes, siempre. ¿Qué es el metabolismo? Un conjunto de reacciones químicas. Simplemente es eso. Oye, es que esa persona tiene un metabolismo lento. Oye, espérame. Define mejor metabolismo, porque metabolismo es un conjunto de reacciones físicas y químicas en las cuales pues, lleva a cabo los procesos vitales de una persona, ¿sí? Y en este caso, una reacción química dentro del metabolismo es la separación, reordenamiento y combinación de átomos y moléculas que estas se van a presentar dentro de la estructura química de una persona.
Entonces, para decir que una persona tiene un metabolismo acelerado o un metabolismo lento, pues son temas muy importantes a tratar que en ocasiones se malentienden por no entender las reacciones químicas generales que se pueden presentar. ¿Qué se puede presentar en el medio de la hidrólisis, jóvenes? ¿Qué se puede presentar en el medio del terreno de juego de reacciones químicas? Se puede llevar a cabo una separación, una combinación y al fin y al cabo un reordenamiento mismo. ¿Esto con qué? Como sabes, también otra de las leyes de la termodinámica. La materia y la energía no se crean ni se destruye, solo se transforman, ¿sí? Separando, combinando, reordenando los átomos químicos, siempre. Nunca se supone la creación o destrucción del mismo, como dice. Simplemente llevar a cabo lo anteriormente mencionado. Como podemos observar aquí, jóvenes, tenemos una ilustración sencillita, dando la explicación de la anterior diapositiva y también del concepto de hidrólisis. Si nosotros imaginémonos que tenemos un vaso con agua, imagínate, tienes un vaso con agua y le vas a echar una cucharadita de sal, simplemente. Entonces, si nosotros tenemos un vaso con agua y le echamos una cucharadita de sal, vamos a poder primero entender cómo es la estructura química del agua. Ya dijimos que es H2O. Vamos a poner en cuenta, ¿sí? Permíteme dejar sacar el puntero, aquí está, que las bolitas rojas es el oxígeno y las bolitas azules son el hidrógeno. Entonces aquí está un átomo de agua, ¿no? H2O. Aquí estaría, ¿no? Una bolita roja, oxígeno. Las bolitas azules, hidrógeno, ¿sale? Oxígeno, hidrógeno. Ahí está. Y en el caso de la estructura química de la sal, que es cloruro de sodio, las bolitas amarillas es cloro o cloruro y las bolitas grises es sodio, ¿sale? Entonces aquí tenemos una molécula inorgánica que es cloruro de sodio, la sal común de casa. Entonces imagínate que yo al echar, obviamente vierto una cucharadita de sal a una cierta cantidad de agua. Supongamos que tengo 350 mililitros de agua. Dicho esto, jóvenes, pues vamos a tener aquí un proceso de hidrólisis donde pues hay un reordenamiento, una separación, donde inmediatamente la molécula de cloruro de sodio se separa el cloro, se separa el sodio para formar parte de otra especie química. Y entonces aquí llevamos a cabo que la molécula de cloro se enlazan átomos de, perdón, el átomo de cloro se enlaza con átomos de hidrógeno y el átomo de sodio se enlaza con átomos de oxígeno para generar una estabilidad. Siempre también es algo muy importante eso, que siempre los átomos van a estar buscando su estabilidad, su equilibrio también, ¿sí? Su equilibrio energético, siempre combinando energía entre positivos y negativos, siempre con la finalidad de que todo esté en su perfecto equilibrio, para que pueda ser viable, para que pueda ser óptimo para ya sea el consumo o para la utilización de algo, ¿no? ¿Sí? Si estos átomos no encuentran su ordenamiento, su equilibrio, pues tendríamos aquí una inestabilidad y esto pues también podríamos estudiarlo, podríamos analizarlo y esto traería por consecuencias más adelante, si no se entiende, si no se analiza, problemas en la salud, ¿sale? Se dice que también los átomos deben encontrar su propio equilibrio. Bueno, el agua no es una fuente de energía, como ya lo dijimos, a no ser oxidada por el organismo, ya que esta lleva el proceso de hidrólisis, genera puentes de hidrógeno, ¿sí? Y sin embargo, pues presenta diferentes funciones vitales para los seres vivos, ¿sí? Como decimos aquí. ¿Qué es lo que hace el agua? También, que hace formar puentes de hidrógeno, llevando a cabo el contexto de la hidrólisis, que es la ruptura y disociación de una molécula de agua para formar parte de otra especie química, pero en este caso no es tanto llevar a cabo una separación misma, sino generar un reordenamiento, una combinación con los puentes de hidrógeno.
Y pues decimos aquí que el agua como tal, pues constitutiva a nuestro cuerpo, pues representa el 60%. Este 60%, jóvenes, lo vamos a dividir en dos, en lo que es el líquido intracelular y el líquido extracelular, un 40% para el líquido intracelular y un 20% para el líquido extra, ¿sale? Hasta aquí me voy a quedar, voy a continuar con otro video, que vamos a hablar de lo que es el agua corporal total, ¿sale? Para que tú puedas estudiar ese tema, ¿sale? También te voy a dejar otro tema, otra grabación sobre estructura celular, para que tú hagas un ensayo, que va a ser también tu, obviamente tu actividad a distancia, apuntar todos los datos importantes en relación a ello, ¿sale? Y pues como decirlo así, jóvenes, ¿sale? Me voy a quedar aquí. Vamos a seguir hablando de agua corporal total. Muchas gracias por su atención y les dejo esta grabación y también el tema de estructura celular, ¿sale? Para que ustedes puedan realizar una actividad a distancia, una actividad complementaria a enriquecer la información de estas ciencias médicas que es la bioquímica. Bueno, acerca de la materia que es la bioquímica en ciencias médicas. Muchas gracias, jóvenes, por su atención. Que tengan una excelente tarde, un excelente día, una excelente noche. No sé a qué horas veas este video, pero tu servidor agradecido por tu atención. Muchas gracias.